mi nombre es Fiorella Pérez, estudiante de segundo año sección 7 y vamos a hablar sobre los paraclínicos básicos 1. Pero primero vamos a hablar sobre la fisiología hemática. Tenemos que la sangre es un líquido complejo que está en constante movimiento gracias al aparato circulatorio. Su color varía entre rojo claro brillante y rojo oscuro negruzco. Esta tiene una porción líquida que es el plasma, que representa un 55%, donde se encuentran suspendidos elementos celulares, tres tipos de elementos celulares que son los glóbulos rojos, los trombocitos y los glóbulos blancos. A su vez, los elementos formes representan un 45% que es el hematocrito. En el plasma tenemos que tiene tres proteínas principales, pero también representa el 5% del peso corporal, aproximadamente 3.500 mililitros en un hombre de 70 kilogramos. A su vez, es la que le imparte fluidez a la sangre y también le corresponde un 90% al agua, ya que este es un disolvente de una cantidad de solutos. La albúmina, que es la proteína principal del plasma, es la más importante y se sintetiza en el hígado. Esta ejerce un gradiente de concentración entre la sangre y el tejido tisular extracelular. Tenemos que la globulina se relaciona con todas las inmunoglobulinas pertenecientes al sistema inmunitario, y tenemos el fibrinógeno, que no es más que el precursor de la fibrina. Tenemos en las funciones celulares, que es el transporte de gases, distribución de células madre, distribución de células de defensa, distribución de plaquetas y la regeneración de tejido. Y tenemos en las plasmáticas, que es el transporte de nutrientes, iones, anticuerpos, hormonas y materiales de desechos, hemostasia y regulación del medio interno. Tenemos la hematopoiesis. Esa no es más que la producción de las células sanguíneas en lugares de tejidos y órganos hematopoyéticos. Esto quiere decir que nos encontramos con las células madres, donde estas son las capaces que se encuentran en todos los organismos multicelulares y son capaces de autorrenovarse y también de diferenciarse para generar varios tipos de células diferenciadas, y también tienen la capacidad de aumentar su número cuando lo requieren, como por ejemplo infecciones, hemorragias, entre otras cosas. Tenemos la eritropoiesis, que no es más que la producción de eritrocitos. Esto se da cuando hay una disminución de oxígeno que es captada por los riñones, que son los que secretan la eritropoyetina. Esta es la hormona que se encarga de proliferar y también diferenciar los precursores de los glóbulos rojos, que aumentan la eritrocitosis, por ende la producción de glóbulos rojos. Tenemos a los elementos celulares. Tenemos a los eritrocitos. Tienen una vida de 120 días. Son discos bicóncavos que carecen de orgánulos típicos. Estos están compuestos principalmente por la hemoglobina, que son los capaces de transportar oxígeno y dióxido de carbono. Estos, a su vez, cuando en la primera semana de vida embrionaria se producen en el saco vitelino, en la segunda trimestre de la vida embrionaria en el hígado y en el último mes de gestación, y luego de su nacimiento en la médula ósea. De los 5 a los 25 años se producen en los huesos largos, y luego de los 25 años nada más en las costillas, el esternón y las vértebras. Tenemos a los leucocitos. Estas son las células principales de la respuesta inmunitaria celular. Se divide en leucocitos agranulares y granulares. En los granulares tenemos a los neutrófilos. Estos miden de 10 a 12 milímetros. Tienen la capacidad de detectar como células fagocitarias los hongos y bacterias antes de que ocurra la fagocitosis, y su tiempo de vida es corto. Tenemos a los eosinófilos, que tienen reacciones alérgicas, reacciones de hipersensibilidad, función citotóxica, y también tienen función fagocitaria de gérmenes no fagocitables. Tenemos a los basófilos, que su función va relacionada con la de los monocitos y liberan heparina. En los granulares tenemos a los linfocitos, que estos no es más que las células principales del sistema linfoide. Se dan en los tejidos linfáticos y en la médula ósea. Estos se dividen en linfocitos T y linfocitos B y se encargan sobre la defensa de los virus. Y su promedio de vida es de semanas a meses. Tenemos a los monocitos, que estas son las células que están en constante movimiento, encuentran un tejido y se quedan a vivir ahí como macrófagos, actuando como células fagocitarias. Y tenemos a los macrófagos, que son células de gran tamaño que viven para fagocitar
y digerir gérmenes. Los trombocitos no es más que fragmentos citoplasmáticos limitados por una membrana y anucleados. Estos no es más que las plaquetas y se encargan principalmente de las detenciones de hemorragias, entre otras cosas. Vamos por los paraclínicos básicos. 1. Entonces tenemos que vamos a hablar primero de la hematología, que es la rama de la medicina que se encarga del estudio de las células sanguíneas, y el hemograma, que es la lectura de la frotis de la sangre. Entonces tenemos en la serie roja, que es el recuento de los glóbulos rojos, en sus siglas en inglés RBC, que las mujeres van de 4.2 a 5.4 y en los hombres de 4.7 a 6.1. Cuando tenemos un aumento nos encontramos con una eritrocitosis. Esto también puede ser por factores externos, como por ejemplo grandes altitudes donde el cuerpo tiene que compensar la falta de oxígeno produciendo más glóbulos rojos, o también tenemos la disminución de esto que nos indica anemia, que estos son los valores principales conjunto a la hemoglobina para saber si tenemos anemia. Entonces la hemoglobina también varía en las mujeres y en los hombres, de las mujeres de 12 a 16 gramos sobre decilitro, en los hombres de 14 a 18 gramos sobre decilitro. Cuando está por encima hablamos de una policitemia, y cuando está por debajo hablamos de una anemia. La hemoglobina, como anteriormente dijimos, es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Tiene 2 pares de cadenas polipeptídicas y también tiene 4 grupos M. Entonces tenemos los hematocritos. Esto también varía entre hombres y mujeres. Esto es un recuento rápido de los eritrocitos. Cuando está aumentado nos encontramos con una viscosidad sanguínea que se llama poliglobulia, y cuando están disminuidos es que tenemos anemia. Entonces tenemos con los siguientes parámetros, nos van a indicar para saber la clasificación de las anemias. Tenemos el volumen corpuscular medio, que esto va de 80 a 95 femtolitros. Esto no es más que el estudio del tamaño del glóbulo rojo. Cuando está aumentado tenemos anemias macrocíticas, como por ejemplo anemias megaloblásticas, y cuando está disminuido anemias microcíticas o por falta de hierro. Entonces tenemos la hemoglobina corpuscular media. Es para saber la cantidad de hemoglobina que hay en un glóbulo rojo. Cuando está aumentada tenemos anemias macrocíticas, y cuando está disminuidas anemias microcíticas o hipocrómicas. Cuando tenemos que es la concentración media de la hemoglobina corpuscular, nos encontramos que cuando está aumentada tenemos anemias hipercrómicas, pero esto no es del todo cierto o no posible, porque ya que la hemoglobina nada más en un glóbulo rojo puede ser de 37%, así que esto sería un error, ya que el límite de esto es de 36%. Cuando están en sus niveles normales es una anemia normocrómica, y cuando está en niveles inferiores es hipocrómica. Entonces tenemos la amplitud de distribución eritrocitaria. Esta va de 11 a 14.5%. Eso nos ayuda más que todo a las anistocitosis, y cuando está elevada podemos tener anemia, diferentes anemias. Entonces tenemos la serie blanca. Tenemos el recuento de los leucocitos. Por siglas en inglés WBC. Tenemos que va de 5.000 a 10.000 milímetros cúbicos. Esto es el recuento general de los leucocitos. Cuando está aumentada tenemos una leucocitosis, que significa neoplasias, infecciones, necrosis, y cuando está disminuida es una leucopenia, que no es más que a infecciones graves, aplasias, entre otras cosas. Tenemos a los neutrófilos, que van de 55 a 70%. Cuando está aumentada tenemos la neutrofilia, que pueden ser infecciones supurativas, y cuando está disminuida tenemos anemias aplásicas o también infecciones bacterianas. En los linfocitos tenemos de 20 a 40%. Cuando está aumentada tenemos una linfocitosis, que eso nos puede indicar una infecciones virales o infecciones bacterianas crónicas, y cuando está disminuida tenemos una linfocitopenia, que eso nos ayuda a saber si tenemos otras diferentes infecciones, como por ejemplo enfermedades de inmunodeficiencia, que es la del VIH. Tenemos los monocitos, que van de 2 a 10%. Cuando está aumentada es monocitosis, que nos pueden indicar la presencia de un parásito, como por ejemplo el paludismo, y cuando está disminuido podemos encontrar anemias aplásicas. Cuando tenemos los eosinófilos de 1 a 4%, que cuando está aumentado tenemos reacciones alérgicas, y cuando está disminuidas podemos tener la producción de adrenoesteroidea aumentada.
Y tenemos los basófilos, que va de 0.5 a 1%, que cuando está aumentada tenemos enfermedades mieloproliferativas, y cuando está disminuida tenemos reacciones alérgicas. Entonces, vamos con el recuento plaquetario. Esto va de 150.000 a 400.000. Esto nos puede indicar cuando está aumentada tenemos una trombocitosis, como por ejemplo hemorragia, y cuando está disminuida una trombocitopenia, que son más que todo de cuando están disminuidas. Esto nos ayuda a saber más que todo sobre enfermedades hepáticas. Tenemos la urea, que la urea es el producto final proteico metabólico más importante del hombre. Esto está en sus valores de 10 a 50%. Cuando está aumentada tenemos problemas también de insuficiencias renales, entre otras cosas, y cuando está disminuida también, cuando está aumentada tenemos una hiperazoemia, y cuando está disminuida hipozoemia. La creatinina es un producto metabólico de la fosfocreatina que nos ayuda a las contracciones musculoesqueléticas. Cuando está aumentada tenemos problemas renales, y cuando está disminuida tenemos agotamientos, o también tenemos masa muscular disminuida. Tenemos la glicemia, que esto nos ayuda a saber la glucosa en sangre. Cuando está aumentada tenemos hiperglicemia, que podemos hablar de una diabetes mellitus, o también tenemos una hipoglucemia cuando está disminuida, que podemos tener más o menos como una glucogonemia, o también enfermedades hepáticas. El uroanálisis. Esto no es más que el examen de orina. Tenemos el examen físico, que es el aspecto que usualmente el normal es el transparente. Cuando está turbio hablamos de presente agentes tóxicos, entre otras cosas. El color normal es amarillo a ámbar. Cuando está transparente podemos hablar de diabetes insípida. Cuando está rosado rojo, presencia de sangre. Cuando está azul, después de procesos quirúrgicos. Cuando está amarillo intenso, pueden ser pigmentos biliares. Y cuando está negro hablamos de melanoma. Entonces el pH de la orina usualmente es ácida. Cuando está de 5.5 a 6.5 los valores normales. Cuando está aumentada podemos hablar incluso de una diabetes. La densidad es de 1015 a 1025. Cuando está aumentada tenemos una hiperestenuria, y cuando está disminuida una hipoestenuria. Entonces vamos con el examen químico. En las proteínas, la proteína principal es la albúmina. Puede tener algunas proteinurias por fiebre, estrés, entre otras cosas. La hemoglobina, esta no debería estar presente, y cuando está presente hablamos de procesos hemolíticos. Cuando tienen glucosa podemos hablar sobre diabetes, entre otras cosas, que se llaman glucosa en sangre y glucosuria. Cuando están las cetonas hablamos de acidosis diabética. Cuando tiene la bilirrubina aumentada hablamos de enfermedades hepáticas. Entonces vamos con el examen microscópico. Leucocitos. Esto nos puede indicar enfermedades autoinmunes. Los hematíes nos indican presencia de sangre. Los cristales nos pueden indicar presencia de litiasis, entre otras cosas. La leucina y tirosina, problemas hepáticos. Los hongos pueden indicarnos infecciones. Los mocos nos pueden indicar procesos inflamatorios, y los parásitos nos pueden indicar que estuvo en contacto con material fecal. Coproanálisis. Este es el examen de las heces. Esto nos va a indicar si tienen parásitos o huevos. Entonces tenemos que el examen físico, su color normal va de pardo, pero esto también va a interferir con la ingesta de alimentos. Tenemos en su olor, que tiene un olor característico que se lo dan las bacterias. La consistencia es blanda, cuando está dura es estreñimiento, y cuando está líquida es diarrea. El pH también va a depender de la ingesta de alimentos. El examen microscópico, tenemos el moco. Esto está presente en cualquier patología. Los glóbulos rojos, que indican una lesión baja del aparato digestivo. Tenemos las células epiteliales y los leucocitos, que nos indican irritabilidad. Y tenemos el examen parasitológico, donde tenemos los nematodes, que pueden ser Ascaris lumbricoides, como por ejemplo, y tenemos los protozoarios, que nos indican entamoeba stolítica o entamoeba coli. Y esto es todo, muchas gracias.